¿De una cerveza y vamos a charlar un ratillo? Divinamente. Una cerveza, por fin. Gracias. Pues nada, vamos aquí a mesa. Vale. Chao. Unai, estoy un poco preocupada, y yo sé que tú sabes mucho de esto, porque, bueno, por un tema que no nos afecta a prácticamente nadie y nada, es así como muy baladí. El tema de las pensiones. O sea, ¿realmente crees que vamos a llegar a cobrar pensiones todo el mundo, desde ahora hasta los dos picos de estrés que va a haber presupuestario por el tema del baby boom, en el 20 y en el 40? ¿Vamos a cobrar las pensiones? ¿Es viable? Incluso gente tan joven como nosotros va a cobrar pensiones si hay voluntad política de que se cobren pensiones. Sí. En España las pensiones son perfectamente viables y se destina en torno al 15% del PIB a pagar pensiones en los años que nuestras generaciones, las generaciones del baby boom, se jubilen. Y no hay nada más, no hay un mensaje que haya que contrarrestar de una forma más fuerte que el que dice que hay alguna maldición económica o hay algún problema demográfico que no se puede arreglar. No es cierto. Todo depende de cuánta parte de la renta que generemos en el país se dedica cada año a pagar pensiones. Yo creo que la cuestión es no ver solo la foto de las pensiones pensando en este año, sino pensando en las próximas 3 o 4 décadas. Y ahí es donde hay que situar el debate, es decir, cómo hacemos para eliminar esa reforma que va a generar que caigan las pensiones del futuro y cómo mejoramos los ingresos del sistema de pensiones y del sistema fiscal que existe en España. Porque, como bien dices, hay 6 puntos menos de recaudación fiscal en España respecto a la que existe en la zona euro. Por eso digo que no hay ninguna maldición económica que diga que esto no es viable. Esto es perfectamente viable si hay voluntad política y correlación de fuerzas para que sea posible y para que sea viable. En este momento esto toca hacerlo desde la calle y desde propuestas alternativas a las políticas que ahora mismo se están impulsando, ¿no? Sí, porque si no vamos a tener que estar recordando todos los años cuáles son nuestros derechos. Subida de impuestos, por lo tanto, impuestos, hombre, si las rentas del trabajo ya han pagado suficiente, se tendrán que subir a las rentas del capital. Con dejar de perdonar impuestos, con hacer que no existan tantas formas de dejar de pagar, aunque sea legal. Las empresas, sobre todo, tienen 1000 formas de evitar el pago de impuestos dentro de la legalidad. Todo eso se puede tocar, como digo, para que la recaudación suba en España perfectamente 30, 40, 50.000 millones en las próximas 2 décadas, que sería ponernos en la media europea. Esto no es ninguna barbaridad, ¿no? El déficit de la Seguridad Social, un año tan complicado como el anterior, ha sido de 18.000 millones de euros. Es un déficit importante, pero que si se mejoran los ingresos se puede compensar, ¿no? Y en el futuro, sobre todo, hay que generar empleo de calidad y un sistema fiscal mucho más equitativo. Vale, hasta que se genere ese empleo de calidad, hasta que se pueda cambiar el modelo productivo y se puedan subir los salarios, esto no es inmediato, esto no es cortoplacista. Hay un artículo, el 109 de la refundada Ley de la Seguridad Social, que dice que en momentos de estrés presupuestario se tienen que crear impuestos nuevos. Por ejemplo, a la banca. Hay algunos partidos que dicen a la banca. ¿Esta sería una solución cortoplacista inmediata para poder resolver el tema de las pensiones? Yo creo que vale la pena estudiarlo, pero no creo que sea solo con un impuesto a un sector concreto. Es que las empresas en España están ganando ya hoy 36.000 millones de euros más que antes de la crisis. Y por tanto creo que es el impuesto de sociedades en general, que paga mucho menos que las nóminas de los trabajadores españoles, lo que habría, por ejemplo, que tocar. La elusión fiscal que hacía referencia antes o las rentas más altas del IRPF. Es perfectamente posible y se avanzaría mucho si no se perdonaran impuestos, por ejemplo, a través de tarifas planas que hacen que disminuya la cotización de la recaudación de la Seguridad Social. Por tanto, no son medidas estrambóticas ni revolucionarias, es exactamente de equidad. Claro. Si todas las empresas y todos los agentes económicos en España pagaran la media que pagan las nóminas de España, no había déficit no había el déficit fiscal que existe en este país. El factor de sostenibilidad entra el año que viene, 2019. Eso, básicamente, para entendernos, significa que a mayor esperanza de vida, menos pensión vas a cobrar, o sea, menos poder adquisitivo, se va perdiendo progresivamente. ¿Qué hacemos con esto? Mira, ahora mismo nos gastamos unos 11 de cada 100 euros en pensiones en España. En los años donde nos jubilemos las generaciones guays del baby boom, se va a necesitar en torno a un 15% del PIB. Ese incremento de gasto, esos 3 puntos y pico, 4, no quieren que incremente el gasto. Y por tanto, ¿qué es lo que hacen? Esa diferencia, disminuir las pensiones del futuro. Y se inventa el factor de sostenibilidad tal como está expresado, que dice cuanto más sea la esperanza de vida de la gente, durante más años tiene que repartirse la pensión, por tanto mensualmente le toca menos. Bueno, este esquema no vale. Este esquema no vale porque la gente lo que no va a hacer para cobrar pensión es morirse antes. Esto no está bien pensado, ¿no? Bueno, entonces, lo que hay que hacer es ingresar más para que a lo largo de la esperanza de vida de la gente pueda percibir el mismo nivel de pensión o más
del que hoy en día tenemos, que es verdad que es de los más altos de Europa en cuanto a sustitución respecto al último salario, pero que muchas veces siguen siendo pensiones muy bajitas porque vienen de salarios muy bajitos como eran los que había en España hace unas décadas. Bueno, a lo mejor sí que morimos antes, ¿no? Porque están recortando en sanidad, quiero decir, igual va por ahí el tema. Una cosa, desde 2007 se han incrementado los beneficios de las empresas, de hecho se han repartido más dividendos y se han recortado los salarios. ¿Se tendría que empezar por un poco negociar qué márgenes de beneficios tendrían que recortarse para poder volver a repercutir en los salarios ese incremento de beneficios que sí que han tenido? Totalmente, es que aquí se han tomado reformas para empobrecer el país. Y esto que llaman la devaluación interna, que básicamente era disminuir los salarios, digamos, hacer más pequeño económicamente el país como una forma de búsqueda de salida de la crisis, una especie de modelo neoliberal de salida de la crisis para España. Esas reformas pensadas en devaluar el país son las que hoy en día siguen funcionando y son las que están impidiendo que suban los salarios, que mejore la recaudación y que se distribuya la riqueza. Y por tanto hay que modificar esas reformas que se tomaron en la crisis, o va a costar muchísimo que el crecimiento económico se traduzca en mejor estar y en bueno, más beneficios, en más reparto de la riqueza para la mayoría social, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues con voluntad política o con otra correlación de fuerzas, con propuestas serias y con movilización en la calle. Yo creo que todo a la vez, y es en lo que está el sindicato en este momento. Bueno, pues tengo esperanza, o sea que voy a cobrar la pensión, ¿no? Lo que pasa que, como digo, depende de lo que ocurra, no está escrito. Depende de los actores pasar. Políticos y no está escrito. De lo que pongamos en la urna, ¿no? Es una página que hay que escribir, o la urna vota la gente, o los que estén puestos por la urna, llevarles a que garanticen un sistema de pensiones por la vía de la propuesta y de la movilización hasta donde haga falta, ¿no?